Memorial Park, el Parque del Recuerdo, un lugar rodeado de naturaleza donde encontrarás la paz y tranquilidad en cada recorrido. Memorial Park, espacio para recorrer y recordar. Derechos especiales de giro, dólar, problemas económicos. Primero, don Juan Pablo Suárez, dale. ¿Cómo podemos entender esto? Aparentemente el gobierno está utilizando los recursos de los derechos especiales de giro para colocarlos en el mercado interno para que la población pueda acceder a los dólares. ¿Es regular esto? ¿Cuán sostenible es? ¿Y cómo se ve esta jugada económica, digamos? Unas semanas hablamos de que probablemente el gobierno ya le había echado el ojo a los derechos especiales de giro, ¿no? Y eso es algo lógico. A ver, los derechos especiales de giro se crean más o menos en 1969, los crea el FMI, que en realidad, digamos, es un activo de reserva, ¿no? Y bueno, también sirve como unidad de cuenta, más o menos como funciona la UFB, ¿no? O sea, no existe, nadie conoce la UFB, pero funciona como unidad de cuenta para ver, para actualizar precios, ¿no? Y otras situaciones. Eh, Más o menos en agosto del 2021, el FMI hace una asignación de 465 mil millones de derechos especiales de giro a todos los accionistas del FMI. Eso más o menos en dólares, digamos, son 650 mil millones de dólares que repartió a todo el mundo. En la práctica emitió moneda del FMI, como si fuera no como si fuera, utilizando en realidad prácticamente su ente de ser un banco central mundial más o menos, ¿no? A Bolivia le tocó de esos 230 millones de derechos especiales de giro, que más o menos en ese momento eran 326, 330 millones de dólares, ¿no? Prácticamente fue una asignación, o sea, para decirlo así, fue un regalo, ¿no? Tomen ahí, usted se anota, yo me inventé plata, emití plata, es una de las razones por las que en el mundo hay inflación. Mencionábamos en la anterior entrevista que probablemente el gobierno le haya echado el ojo a eso y ya esté vendiéndolo, porque es prácticamente como tener dinero. Es como que a vos en tu cuenta tengas una cuenta en UFB, pero es muy fácil transformarla a bolivianos a dólares. Entonces, el gobierno de seguro ya los hizo quintos, digamos, los derechos especiales de giro, y obviamente, probablemente, y eso es lo que ha estado llegando y surtiendo de dólares a, a, a la economía estos días, probablemente también es de lo que se ha alimentado las ventanillas que han abierto en el Banco Central de Bolivia, etcétera, ¿no? En realidad, vender o comprar derechos especiales de giro, el hecho de vender o comprar no es malo ni bueno. Lo malo o bueno es la situación. Lo mismo que con el oro. O sea, comprar o vender oro no es malo per se, lo malo es la situación. Vender los derechos especiales de giro era algo normal en esta situación de urgencia. El problema, al igual que con el oro, el problema es que si seguimos en esta senda, si ya se acabaron los derechos especiales de giro, si seguimos en esta senda, se van a acabar el oro si se logra aprobar la ley del oro y vamos a estar en una situación peor de aquí a algunos meses porque ya no va a haber que vender, digamos. En realidad el problema de venderlo no es malo ni bueno. Usted puede vender el oro, por ejemplo, porque piensa que va a bajar de precio. Es una opción, digamos, ¿no? O porque quiere comprarse otro activo de repente, ¿no? No sé, bonos, etcétera. Simplemente son las transacciones, no lo hacen ni malo ni bueno. Lo malo es que no hay que más vender ya, digamos, ¿no? Ese es el gran problema. En realidad, los derechos especiales de giro que se tenían y que se han vendido era prácticamente como tener plata, no es un crédito. Y digamos, el interés al que se refieren, algunos entendidos, es en realidad la oscilación promedio que tienen, ¿no? Más o menos como la UFB va subiendo, ¿no? De a poquito. Los derechos especiales de giro también tienen un incremento de precio en relación al boliviano. ¿Por qué? Porque en el 80% de su componente de cálculo está el dólar. Entonces, si usted tiene una inflación, digamos, de 3%, ¿no? Más o menos es lo que o sea, más o menos es eso el incremento del precio del derecho de especial de giro en relación al boliviano. Pero en realidad lo que usted ha hecho es un canje, digamos, ¿no? Porque la plata ya estaba en las cuentas del Banco Central de Bolivia porque físicamente no existe. Anoche se han aprobado dos créditos
¿Es posible que estos créditos se utilicen para tratar de mejorar la situación del dólar en Bolivia? Estos créditos tienen destino, tienen proyecto, digamos, pero hay uno que llama la atención, el tema de equilibrar la balanza de pagos. Claro, habría que ver. En realidad los créditos, José, son para el tema del dólar. Esa es la verdad, ¿no? ¿Por qué? Porque vos lo vas a recibir dólares y probablemente a las empresas, a los contratistas les termines pagando en boliviano, ¿no? Es la urgencia, digamos, no era la obra en esta vez, era, eh, era tener los dólares en El la... ingreso de la divisa, digamos. Esa era la urgencia, no era hacer una carretera de no sé dónde a no sé dónde, y más aún el de equilibrar la balanza de pago. Ese es netamente, son créditos para reservas internacionales netas, porque las reservas internacionales netas se reducen básicamente por un desequilibrio en la balanza de pagos. Algunos dicen la balanza comercial. No, la balanza comercial es una parte de la balanza de pagos, ¿no? Entonces, es netamente para eso. ¿No es riesgoso esto, licenciado? A ver, repito, digamos, el crédito, bueno, uno que generalmente ya seguirnos endeudando es un problema, ¿no? De hecho, el gran problema, digamos, que estamos viviendo con el dólar es la deuda y los déficits fiscales, ya sea de donde venga, por un alto gasto, porque subvencionamos la gasolina, porque tenemos gasto corriente, porque el Banco Central le presta plata a entidades que son deficitarias, etcétera, ¿no? Pero, digamos, dada la situación, creo que no había más solución en el cortísimo plazo. Pero, repito, el problema no es la transacción en sí, porque si usted, para cualquier crédito igual, va, digamos, eso al Banco Central, el problema es la senda, digamos, que estamos viviendo y que, bueno, de repente de aquí a algunos años ya tampoco tenga capacidad de crédito, digamos, si seguimos así, ¿no? Ese es el problema. El cómo lo vamos a gastar, no es que te presten. Decía ese mal cantante, pero que todo el mundo lo considera un poeta, don Ricardo Arjona, el problema no es que me mintas, es que yo te crea. Así estamos. Claro, y si es Arjona, pues no puede salir bien, pues no, ¿qué vas a hacer? El tema es muy complicado porque el gobierno la puede rifar mal y no solucionar el problema de fondo y ahondarlo todavía más. Estas no son buenas noticias. ¿Qué dijo Gary Rodríguez? Que tiene una propuesta que va con esto, con el, ¿sabes qué? No te podés oponer ya a que te presten plata, porque si no, te vas a ir a la mierda. Si te prestan plata y lo haces bien, no te vas a la mierda. Lo más probable es que nos vamos a la mierda igual porque el gobierno va a seguir mal invirtiendo y, como dice don Juan Pablo, va a terminar prestándole o solucionándole problemas a los que no son capaces de producir nada, pero reciben plata. Me refiero a las empresas del Estado, que debieran estar cerradas todas y vendidas, no solo cerradas, vendidas, pero no van a hacer eso porque eso es neoliberalismo. No sé. ¿Qué dijo Gary? Dale. El tipo de cambio tiene que ver con el nivel general de precios. Si nosotros queremos estabilidad, si nosotros queremos crecer a altas tasas como hemos demostrado que se puede hacer, tenemos que tener mucho cuidado con el precio del dólar y además con las expectativas. Y en función de eso, en este momento, cuando se han despertado lamentablemente expectativas negativas por la caída de las reservas internacionales netas, el último dato que tenemos al 8 de febrero decía que un poquito más de 3.500 millones de dólares luego de estar por encima de los 15.000 millones de dólares en el año 2014, tenemos que apaciguar, tenemos que calmar las aguas. ¿Y cómo se hace eso? Con cualquier medida que pueda tomar el Banco Central, el gobierno nacional, para disminuir esas olas que están dándose a nivel de las redes sociales, en muchos casos irresponsablemente con trascendidos que, reitero, si va a derivar el día de mañana en una subida del precio del dólar y con ello en unas expectativas inflacionarias que se pueden ir retroalimentando en el tiempo, ahí perdemos absolutamente todo. Y en función de ello, hay varias medidas que se pueden tomar a cortísimo plazo.
Por ejemplo, dentro de la composición de las reservas internacionales netas del Banco Central de Bolivia están los derechos especiales de giro, que es un activo de reserva que nosotros tenemos ante el Fondo Monetario Internacional y que se puede convertir, como efectivamente ya ha reconocido el ministro de Economía y Finanzas Públicas, que se lo ha hecho por una necesidad. Pero lo que hay que entender es que las reservas internacionales netas existen precisamente con esa finalidad, para que primero se garanticen recursos para efectos de importación, de constitución de fondos de contrapartida para empréstitos internacionales, cualquier tipo de contingencia o incluso shocks externos que puedan venir en contra de la economía del país. Para eso se utilizan las reservas internacionales netas, que reitero, están compuestas por derechos especiales de giro que se pueden convertir en divisas y con eso tener más liquidez de dólares, por ejemplo, en el corto plazo. Segundo, el oro monetario. También se puede pignorar, se lo puede vender, se lo puede alquilar, se pueden hacer movimientos financieros a nivel internacional. Pues debemos apoyar que se haga aquello. Aunque alguna gente critica, pero la pregunta es, ¿qué propone esa persona a cortísimo plazo? ¿Qué propone ese analista? ¿Qué propone ese político? Que no se toque el oro y que tengamos un proceso de inflación en el país, ahí perdemos absolutamente todo. La posibilidad de contratar empréstitos externos. Bueno, gracias a Dios han aprobado algunos créditos y hay otros en camino. Por supuesto que tenemos que apoyar esa medida, reitero, en función del momento que estamos viviendo. ¿Para qué? Para bajar las expectativas negativas. Hemos dicho también que colocar los bonos soberanos otra vez en el mercado internacional está siendo dificultoso, especialmente ahora que han salido estas expresiones desde la calificadora de riesgo como Fitch Ratings o también JP Morgan en relación al riesgo país. Entonces, ¿para qué hacer un esfuerzo desmesurado en el exterior donde incluso vamos a tener un fuerte costo financiero para colocar esos bonos, además de pagar, se dice, tasas de interés que podrían estar por encima del 10%, cuando podría el gobierno eliminar el impuesto a las transacciones financieras y dar la seguridad plena, comprometiendo a la fe del Estado de que quien deposite los dólares en el país a una tasa interesante que puede ser, por ejemplo, por decir algo, el 7%, costo menor que colocar bonos soberanos en el exterior, entonces podríamos tener a muy corto plazo una cantidad, una masa de dólares que engrose nuestras reservas internacionales netas y con eso la gente tiende a cambiar porque ya no habría su expectativa, porque ya no habría el temor de que en algún momento haya un quiebre entre la demanda de dólares que hoy día está creciendo y la oferta. Eso a cortísimo plazo. Pero nosotros insistimos que si bien todo este arsenal de posibilidades debe ser apoyada por la población en cuanto a la toma de medidas, nosotros insistimos en una solución estructural, una solución que pasa por exportar más, importar menos en términos de bienes y servicios. Nosotros, al momento de explicar esta situación, siempre decíamos que para que las reservas internacionales netas del país se puedan reforzar, se pueden hacer 5 cosas. Exportar más para traer dólares, importar menos para ahorrar dólares y que no salgan del país, atraer capital fresco, privado, nacional o extranjero a nuestra geografía, contratar créditos externos o lo que se dijo que el gobierno iba a hacer. Eso está en la plataforma electoral del actual presidente, pedir condonación de la deuda o que nos regalen dinero. En los momentos que vivimos nadie regala dinero y nadie condona deudas. Contratar empréstitos externos no está fácil. Las tasas de interés están por las nubes a nivel internacional. Traer capitales conlleva tiempo, exige una mejora del entorno en términos de seguridad jurídica, incentivos, pero se puede atraer capitales en función de garantías y una buena
tasa de retorno, tasa de interés. Sustitución de importaciones, el gobierno ya está trabajando en eso. Hay 2 fondos de fideicomiso por $500 millones, pero el nivel que tenemos de importación es de $13.000 millones. ¿Qué nos queda? Exportar. Exportar. La solución, decía hace un tiempito en una columna, está en nuestras manos, pero principalmente en las manos del gobierno. ¿Y qué tenemos que hacer? Tomar medidas hoy, porque lo que estamos viviendo en este momento es la consecuencia de las decisiones que se tomaron en el pasado. Hoy día debemos tomar decisiones urgentes, valientes, inteligentes, pactadas entre el sector público y el sector privado para que nuestro futuro de corto, mediano y largo plazo sea mejor al que estamos viviendo en la actualidad. Pero usted me dice que la situación de los créditos, por ejemplo, hay que aprobarlos, hay que tenerlos. Estos son para poder retener los dólares y utilizarlos o transformarlos en bolivianos para los proyectos que hay en el país. Lo que nos interesa es que lleguen dólares al país. Si vamos a contratar créditos externos, no van a llegar bolivianos, van a llegar dólares, pero los proyectos se pueden financiar en bolivianos. Finalmente se trata de algo contable y a estas alturas no podemos ponernos demasiado exigentes en cuanto a lo que tenemos que hacer, aunque lamentablemente en el pasado se ha dado esa situación por precisamente este gobierno. Dar vuelta a la página es lo que corresponde, ver que estamos en una situación delicada, con las expectativas no se juega, la economía tiene mucho que ver con la psicología y la psicología de las masas. Toda la razón del mundo tiene Gary. Atraer capital fresco es una locura, eso no va a ocurrir. No hay posibilidades. Así que tenemos que pasar este mal momento. Y para eso es con plata de afuera. No vamos a generarla nosotros. El gobierno tendrá que cambiar de actitud. Si tienen inteligencia suficiente, lo tendrá que hacer. Vamos al corte, ahorita venimos.